Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Son las 7:03. Vamos a iniciar con la mediación del día de hoy. He puesto a grabar, espero que no haya problema, he puesto a grabar para que los demás estudiantes puedan revisar este material, este video, en el momento que ellos pues puedan hacerlo. Primero que nada, quiero agradecerles, ¿verdad? A Pedro, buenas noches, Pedro y Fabián. Agradecerles a ustedes y a los que se conecten ahora por el tiempo que están disponiendo para esta mediación. Yo siempre digo en las grabaciones que para mí es muy importante eso, porque el tiempo es un recurso finito, ¿verdad? Entonces le agradezco, buenas noches, Natalia, por incorporarse. Somos tres en este momento. Vamos a He puesto aquí la cámara también para que conozcan quién está a este lado, ¿verdad? Mi nombre es Hendrik Mejías. eh, Soy uno de los tutores del curso de base de datos y otros cursos que nos toca impartir, ¿verdad? En cada cuatrimestre. He preparado una pequeña presentación. Quiero nada más que me digan si están viendo la presentación, la portada, y si me están escuchando bien, si todo está fluyendo como debe ser. Nada más si me pueden confirmar alguno. Sí, correcto. Por mi parte, yo estoy observando la presentación y todo se escucha bien. Eh, Perfecto, perfecto. Ya puse a grabar también. Ok, entonces vamos a desarrollar esta presentación. A mí me gusta aprovechar estos espacios, estas mediaciones, porque, bueno, en esta modalidad de curso, ¿verdad? La única forma que podemos interactuar así un poquito, profesor, estudiante, es en estas mediaciones. Todo lo demás, pues, es por la plataforma y es virtual. Entonces, pues, me gusta aprovechar estos espacios para tratar de desarrollar alguno que otro temita ahí. Eh, Creo que eso es importante, principalmente para el crecimiento profesional. Bueno, ya me conocen, ya ahí está la cámara, la pongo un ratito y ahorita la voy a quitar para que no tengamos problema con la transmisión. Solamente la semana pasada me tocó dar también la mediación y por un ratito ahí se nos fue el internet, entonces ojalá que no nos pase, ¿verdad? No lo estoy llamando tampoco, pero si nos pasa, ¿verdad? Que se nos va el internet, entonces me haga un toquecito para poder volver a conectarme. Ya me pasó la semana pasada y quiero pues prever. Voy a quitar la cámara, ahora más tarde al final la volvemos a poner. Bien, entonces como les decía, una pequeña presentación que hemos traído. Vamos a ir a desarrollar la agenda, la bienvenida. Bueno, ya les comenté, ¿verdad? Que mi nombre es Hendrik Mejías. eh, en la UNED doy clases desde el 2010. Ya tenemos 14 años, ¿sí? 14 años estar en la UNED. Anteriormente, pues también hemos dado cursos en otras universidades, pero hoy por hoy, pues estoy casado con la UNED. Ya tenemos 14 años por acá. Eh, Antes de entrar a hablar un poquito del instrumento de la semana, ¿verdad? Que era evaluación número 2, quiero desarrollar un punto que le he titulado Inteligencia de Negocios, pero es un poquillo más que eso. Eh, Algunos son conceptos y lo que he querido, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver la sesión pasada, hablamos un poco sobre conceptos de Big Data, Big Data. eh, y bueno, para mí es un tema muy apasionante, que tiene mucha importancia, mucha relevancia hoy por hoy, ¿verdad? Sobre todo con tanta información que hay. Entonces, pues me gusta desarrollar la semana pasada algo.
pues, como es un tema tan amplio, quise pues traer algunas cositas para esta semana. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes. Algunas, algunas definiciones. eh, por ahí siempre vemos nosotros en alguna literatura el concepto de Business Intelligence o BI. También vemos el concepto de Business Analytics o BI. eh, pero es importante que, digamos, que la definición la tengamos un poco clara. Cuando hablamos de inteligencia de negocio, pues básicamente sabemos que en las organizaciones hay mucha información y queremos de una u otra forma aplicar algún tipo de estrategia o herramientas para poder analizar la información y que de ese proceso, de ese proceso de análisis, pues nos permita poder a los tomadores de decisiones tomar eso, mejores decisiones, mejores y en el tiempo, ¿verdad? No vaya a ser que tomen la decisión ya cuando algo pues ha dejado de estar actual. Entonces, la inteligencia de negocios pues aplica a lo que es negocio, todo lo que tenga que ver con datos, con técnicas que nosotros apliquemos en nuestra organización para eso, ¿verdad? Para generar conocimientos o para transformar el conocimiento en datos que nos permitan tomar decisiones. Y cuando hablamos de analítica, Business Analytics, esos temas están muy relacionados. La analítica ya es cuando aplicamos, también se conoce como analítica empresarial, pero es cuando aplicamos un conjunto de herramientas, de software, para analizar los datos, prepararlos, transformarlos y con todo eso poder generar información o crear informes, eh, para toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos ya técnicas y herramientas de software, este tal vez es digamos que la diferencia. Cuando aplicamos herramientas de software, ya estamos hablando de analítica de negocio, Business Analytics, ¿verdad? Y todo lo demás sería Business Intelligence. Porque ambos al final, ambos conceptos, lo que sea es eso, ¿verdad? Generar información o data importante para tomar decisiones pronto y en el momento apropiado. Ok. También, bueno, esto lo desarrollé la semana pasada, enriquecer la filmina de concepto Big Data, pero aquí lo más importante es que es un conjunto de datos, o cuando hablamos de Big Data, es cuando conversamos de grandes volúmenes de información. Y como son grandes volúmenes de información, entonces no es cualquier herramienta o las herramientas que estamos acostumbrados nosotros a utilizar, por ejemplo Excel, digamos, eh, no podemos explotar o analizar esa data por la gran cantidad. Les decía yo la semana pasada que cuando uno habla de conceptos Big Data o Big Data, es cuando hablamos de 30 a 50 teras hasta un peta o varios petas de información. O sea, cuando estamos hablando ya cantidades así exageradas de datos, ¿verdad? Nos encontramos entonces con el concepto de Big Data, porque ahí nosotros vamos a tener información, y más adelante lo desarrollaremos, información no solamente que viene de nuestros sistemas, ¿verdad? Si nos trabajamos, por ejemplo, un sistema en Walmart, por ejemplo, pues ahí tenemos información de clientes, tenemos información de productos, etcétera. Eh, pero cuando hablamos de Big Data, eso no solamente son esos datos que son estructurados, sino también los no estructurados que vienen de otros orígenes. Más adelante en la filminita, entonces no me voy a adelantar, pero aquí lo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Es que cuando trabajamos con grandes volúmenes de data, por eso el Big Data, ¿verdad? Cuando trabajamos con grandes volúmenes, teras de información, petas de información, estamos entonces hablando de un concepto de Big Data. Igualmente, al fin y al cabo, es información que tenemos que analizar, apenas que aquí son cantidades enormes. eh, ¿Y todo eso para qué? Como les decía anteriormente, para
todo lo que tenga que ver con análisis de data, lo que quiere es, pues, tomar decisiones, mejores decisiones, ¿verdad? Y qué más que con los datos, ¿verdad? Que los datos hablan. Muchas veces las empresas no tienen la noción de lo importante que es el analizar data para tomar decisiones. Ok. Un poco, le quise compartir esta figura que por ahí lo tomé, creo que del libro, que es la arquitectura de inteligencia de negocios. Básicamente, en la parte, ustedes pueden ver ahí cuatro cuadrantes. En la parte inferior, pues básicamente, no sé si aquí ven el mouse, bueno, aquí no sé si ven el mouse, pero en la capa baja están las diferentes fuentes de información. Llámese un CRM, un ERP, etcétera, sistemas internos nuestros de la institución, pero también podemos extraer datos de otras fuentes, fuentes externas. Eh, Qué sé yo, el Banco Central, si estamos hablando del sector financiero, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay fuentes internas y fuentes externas. Esas fuentes, y más adelante vamos a desarrollar, voy a explicar de nuevo, la semana pasada lo expliqué, pero es que me interesa que quede claro, de los tres tipos de datos. Hay datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Ahora, más adelante lo vamos a desarrollar, pero aquí lo que quiero es que quede claro que la fuente de información puede ser internas, externas y diferentes tipos, ya sea de una página web, sea de alguna red social, sea de un sensor, de una cámara, video, etc. Entonces, en esa capa abajo, la capa de fuente de datos, pues es recopilar información de todo lado, ¿verdad? Todo lo que ocupamos. Y luego, eso tenemos que llevarlo a una base de datos, ¿verdad? En una base de datos. Pero para llevarlo ahí, necesitamos, necesitamos pasarlo por herramientas de extracción, de transformación y carga, lo que llama ETL, o también se conoce con ELT. Al final es la E de extracción, la T de transformación y la L de carga. Entonces, esos procesos, pues, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, digamos, por ejemplo, si es herramienta Microsoft, pues estamos hablando del Integration Service. Ahí uno crea los paquetes de los ETLs. Y bueno, y todos esos paquetes, pues, se hacen con la intención de, primero, de extraerlos de diferentes fuentes, ¿verdad? Después, limpiarlos sin transformarlos, porque puede ser que nos encontremos fechas en blanco, por ejemplo, o fechas con un formato erróneo, o que venga una fecha ahí de 31 de febrero, por ejemplo. Entonces, esa es información incorrecta y entonces ahí aplica el proceso de transformación y limpieza. Y una vez que pues hemos transformado y limpiado la data, viene el proceso de carga, que es cuando esa información ya depurada se almacena en un motor de base de datos, sea cual sea, ¿verdad? Ya sea en tierra o en nube, pues, ahora con el concepto de nube. En el tercer cuadrito, donde está ODS y Data Warehouse y Datamar, eh, ahí lo que podemos ver es que en ese Data Warehouse se almacena la gran cantidad de información y luego esa información se puede distribuir en Datamar, ¿verdad? Con procesos de ETLs también se puede sacar parte de la información a los datamars. Los datamar básicamente es una base de datos que se utiliza para una área o un departamento específico. Pero entonces, si tenemos, por ejemplo, el departamento de recursos humanos y ahí se ocupa algo de esa gran cantidad de información que está en Data Warehouse, entonces mediante los ETLs, pues se carga a esas bases de datos más pequeñas, datamars, para que esa área, en este caso, en el ejemplo de recursos humanos, pues lo pueda utilizar para que lo ocupe. Y bueno, y lo que viene luego, en la parte de arriba, es ya la parte de visualización, ¿verdad? Hay diferentes herramientas ahí para poder generar informes. eh,
Se puede usar, bueno, Excel aquí no, porque ya es más información, pero se puede hacer, si estamos con una herramienta Microsoft, entonces podemos utilizar Reporting Service para generar reportes, reportería. Si estamos trabajando con Microsoft, también podemos usar Power BI o también podemos usar Tableau para poder visualizar. Igualmente, si estamos trabajando con herramientas, por ejemplo, no sé, lenguaje R, pues ahí está, utilizamos la librería ggplot2. Si estamos utilizando Python, podemos usar la librería Seaborn o Matplotlib, ¿verdad? Que se utilizan para poder generar gráficas ahí. Todo eso con el fin de que se le pueda brindar al usuario final, que puede ser un gerente o jefe de mandos medios, para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, esta es más o menos la arquitectura, pues, que procede en un tipo de inteligencia de negocio. Ahora les comentaba, esto lo quiero también, pues, que quede bien clarito, ¿verdad? Los datos, los tipos de datos. Yo les comentaba ahora que hay datos que pueden venir de fuentes internas. Cuando hablamos de fuentes externas, son fuentes de la misma organización, pero también podemos eh, tener información de otros lados, fuentes externas. Cuando hablamos de datos estructurados, son aquellos que tienen un formato, una estructura, una longitud, todo está bien clarito, bien estructurado y se almacenan en tablas. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos X y tengo una tabla de clientes, bueno, ahí en la tabla de clientes yo sé o sabemos de que va a estar la cédula de la persona, va a estar el nombre de la persona, va a estar la dirección, teléfono y demás. Y cada uno de esos campos, pues digamos, si después de la dirección sabemos que es un tipo string, ¿verdad? Un bachar y de una longitud, digamos, de 100. Entonces, cuando nos encontramos con ese tipo de datos, estamos hablando de datos que son estructurados. Buenas noches, Christopher. Bienvenido. Eh, entonces, son datos estructurados. Los datos semiestructurados, cuando hablamos de eso, básicamente son aquellos que no tienen una estructura como la que hablamos anteriormente, sino que son más irregulares. Ahí podemos hablar de archivos de texto, por ejemplo, para web, con el lenguaje o notación XML, archivos XML, perdón, HTML, XML, archivos JSON. Ese tipo de archivos que no tienen una estructura se llaman semiestructurados, ¿ok? Y lo que no son estructurados eh, son, son aquellos, lógicamente, que sí no tienen ninguna estructura, ahí sí es cierto, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de archivos de audios, estamos hablando de archivos de videos, imágenes, fotografías, dibujos, publicaciones en redes sociales, estamos hablando ahí de Instagram, de TikTok, de Facebook, etcétera, ¿verdad? Eh, Correos electrónicos, archivos PDFs, eh, publicaciones en redes sociales. Son todos esos tipos de archivos o datos, ¿verdad? Que definitivamente no tienen estructura y son mucho más pesados. Por eso comentábamos ahora que cuando hablamos de concepto, ahora que estamos hablando de Big Data, eh, Big Data, cuando estamos con Big Data nos encontramos con grandes volúmenes de información, eh, de teras y de petabytes. Eso principalmente porque estos tipos de datos no estructurados son muy pesados. No podemos comparar, por ejemplo, un archivo de la data de una tabla, de una base de datos, con, por ejemplo, un video, el video del tamaño más grande. Eh, entonces, esos son los datos no estructurados, los que obtenemos de diferentes fuentes, que no son, que no tienen estructura. Esto es importante que lo tengan claro, ¿ok? Esa diferenciación.
También lo expliqué la semana pasada, pero también lo quiero recalcar otra vez acá. Las 5 Vs son las características que tienen este tipo de información o de datos. Cuando hablamos de las 5 V, bueno, encontramos con volumen, eso está básicamente referido a la cantidad de datos, ¿verdad? El volumen. eh, lo que hablamos ahorita, que podemos encontrar datos de varios petabytes o terabytes. Entonces, cuando se habla de volumen, se refiere a esa cantidad enorme de datos, ¿verdad? De diferentes fuentes. Y cuando yo hablo de diferentes fuentes, ya estamos hablando de variedad, porque los datos pueden tener diferentes naturaleza. Lo que hablábamos ahorita, los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Entonces, cuando hablamos de Big Data, en este caso, pues los datos vienen de diferentes fuentes, con diferentes formatos, y todo es importante. Y ahora que estamos hablando acá, eh, por ahí me había encontrado yo que dice que vamos a ver, el 80% de información que es necesaria para tomar decisiones se obtiene de datos no estructurados. Y oigan, solamente el 20% de datos estructurados. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestras organizaciones, en nuestros sistemas, en nuestra base de datos de la organización, solamente tenemos un 20% de la información necesaria para tomar decisiones. Todo, el 80% restante, se obtiene de redes sociales, de videos, de imágenes, de datos no estructuradas, para que lo tengamos ahí presente. También hay que considerar la velocidad. Esta básicamente es que, bueno, ahí es importante o nos encontramos con grandes desafíos porque al tener mucha data, pues necesitamos que ese análisis de esa información se pueda hacer rápidamente. No vamos a, no vaya a ser que, por ejemplo, nos entregan la data y la analizamos y la entregamos al mes siguiente. Ahí ya pierde veracidad y valor los otros dos subes. ¿Por qué? Porque estamos entregando el resultado a destiempo. Entonces es importante, y lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Que cuando tenemos grandes cantidades de información, ya las aplicaciones normales no son viables, ¿verdad? Porque no podemos manejar grandes volúmenes de información con la velocidad que se requiere, ¿verdad? Una organización ocupa que si hoy nos dan la data, ojalá mañana tener ahí el informe, porque el tiempo apremia y las decisiones, pues, en un mercado tan competitivo, las decisiones son muy importantes, decisiones basadas en datos. Y lo que hablamos de poquito, la veracidad, que básicamente es importante, pues, la calidad de los datos eh, que estamos analizando. Los datos, pues, varían mucho con el tiempo, entonces es importante que el análisis se haga o que tengamos las herramientas necesarias para que el análisis se haga eh, rápido, ¿verdad? Porque la data pierde veracidad con el tiempo. Y también, pues, otro de la quinta V, el valor, básicamente, que es importante, ¿verdad? Que los resultados, los datos que se generen, esos informes, esos dashboards que se presenten a quien corresponden, realmente sean útiles y que sirvan para tomar alguna acción, en fin, que tengan un valor, ¿verdad? No vaya a ser que lo que hablábamos hace un poquito, que, si que se entregue la información, el análisis un mes después, ¿verdad? Ya ahí no tiene sentido. Entonces, estas tres cosas son importantes considerar cuando estamos trabajando con datos, ¿verdad? Eh, Hay 4 tipos de analíticas, aunque aquí me encontré una filmina, bueno, una anterior ahí donde aparecen 6. Realmente los importantes son las primeras 4. Y es importante que las tengamos claras, qué es una analítica, qué es otra. Eh,
Cuando hablamos de la analítica descriptiva, bueno, primero que nada, la descriptiva sería como la más básica y es como el contacto inicial que tenemos con los datos. Y la idea aquí es, pues, como toda la demás analítica, es buscar respuestas a ciertas preguntas. La idea o la analítica descriptiva lo que pretende es analizar la información, analizar el pasado, los datos y responder principalmente a dos preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? O sea, yo analizo, la descriptiva analizo los datos para, para poder responder a qué está pasando. O sea, un ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo, cuando queremos saber la cantidad de productos vendidos en, digamos, en el último año, en un periodo ahí, o queremos conocer los productos, todos los productos vendidos. Son preguntas muy sencillas, o sea, queremos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó este año con este producto? ¿Cuál producto se vendió más? ¿Verdad? Si estaban, por ejemplo, en una cadena, no sé, Walmart o por ahí. Entonces, esa analítica, pues, es muy, es, digamos, el primer contacto con los datos. Luego tenemos la diagnóstica. Esta está también muy relacionada con la anterior, con la descriptiva, porque también, pues, la idea es recopilar datos y generar información a partir de esos datos. Igual que que la descriptiva, que la anterior, ¿verdad? Busca eh, analizar, analizar el presente, los datos. Y básicamente también responde a, a un par de preguntas. ¿Qué está pasando en este momento? Por ejemplo, es una de las preguntas que la analítica diagnóstica pretende responder. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué pasó? ¿Por qué bajaron las ventas? ¿Por qué pasó? ¿O por qué si bajó las ventas de la leche comparado con el año anterior? O sea, por qué pasó eso? Se hace que está muy relacionada con la anterior, porque la anterior respondía, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Esta es, ¿por qué pasó? ¿Qué está pasando? Y esa es base de la información que tenemos ahí. Ya ahora, cuando entramos al otro tipo de análisis, que es el predictivo, en esta parte, en este tipo de analítica, pues se utilizan técnicas más avanzadas de analítica, eh, qué sé yo, algoritmos de minería de datos y machine learning, por ejemplo. Y aquí, pues ya empezamos a hablar de conceptos de Big Data, porque posiblemente aquí ya tenemos mucho más información, o utilizamos información de diferentes fuentes, lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Porque la analítica predictiva lo que busca es predecir el futuro y responde también a un par de preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Se trata de predecir el futuro. Y, por ejemplo, un ejemplo para la analítica predictiva es determinar el momento en que una maquinaria, por ejemplo, se va a dañar. Una maquinaria que se va a dañar para hacer mantenimiento predictivo. Analizamos la data que tenemos y la idea es, con esa data, responder las preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿O qué es lo que podría pasar? O sea, busca predecir el futuro. Por su parte, la analítica, ya la prescriptiva, ya este sí es un análisis pues, más completo, involucra todas las demás analíticas, las tres que vimos anteriormente. eh, y usa, pues, ya tal vez algoritmos de tecnología un poco más avanzada, como redes neurales, se analiza un poco redes sociales y machine learning. Ya estamos aplicando ya, pues, y lo que busca es identificar básicamente las mejores decisiones, tomar las mejores decisiones y responde a
a 3 preguntas que tengo anotado por acá. ¿Qué hacer para que pase? O sea, ¿qué puedo hacer para que esto pase? ¿Qué puedo hacer para que mi ventas aumente, digamos? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo podemos hacer que algo suceda? Igual si estamos trabajando en una cadena como Walmart o Primark, eh, que este tipo de analítica prescriptiva nos diga el ajuste de precios, ojalá automático, ¿verdad? Para un producto, dependiendo de la demanda de mercado. Esto básicamente, sí, como bien nos dice, busca ejecutar estrategias de negocios, aplicando nuevas tecnologías, ¿verdad? Como decía anteriormente, machine learning, redes neurales, eh, aplicando tecnologías de tipo para establecer estrategias de negocios. Ya es, como dice la pregunta que responde, ¿qué hacer para que pase? Necesito colocar un producto ahí que tengo, no sé, lo que hizo Mamalucha con las promociones de las cervezas. Tal vez ahí se puede aplicar ese tipo de analítica. Tengo mucho producto en este caso, la cerveza. ¿Qué hacer para deshacerme de ese producto que está pronto a vencer? Bueno, y sacar una campaña ahí, por ahí pueda dar este tipo de analítica. 7:35. Vamos a ver si, yo creo que tengo un par de filminas y ya entramos a la herramienta. Y quise traer aquí, esta parte del ciclo de vida de datos, de los datos, vamos a hacerla un poco rápido. Básicamente el dato en todo lo que tiene que ver ciencia de datos pasa por cuatro etapas, 4 fases. Ese es el ciclo de vida del dato. La primera es lo que tiene que ver con la búsqueda y captura de la información, que es que uno pues la obtiene de diferentes fuentes, ya sea en los sistemas, digamos, cuando hay captura manual, ¿verdad? Los sistemas que tenemos en la organización donde existe, no sé, un sistema ahí donde se registra la información del cliente, etcétera, ex- eh, ya sea mediante sistema, mediante formulario, mediante hojas de cálculo, etcétera, o información que se puede obtener de sensores, que son sensores de temperatura, de movimiento, todo lo que es cámaras, de redes sociales mediante lo que llama web scraping. Y web scraping es básicamente programas que uno hace para leer, por ejemplo, una página de Facebook o alguna red social, para algún interés ahí. Integración de sistemas o mediante APIs o ETL, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de generación y captura de datos, ¿verdad? Podemos, eh, los datos vienen de diferentes fuentes, si hablamos de páginas como web scraping, sensores, captura manual, también puede venir de interfaces de APIs o bien de ETL, ¿verdad? El ETL que es para extraer, transformar o cargar datos. Ok. Esa es la primera, digamos, como la primera fase del ciclo de vida de datos. El segundo tiene que ver ya con almacenarlo. Estamos relacionados con el diagrama que vimos hace un rato de experiencia de negocios. Una vez que tenemos los datos de diferentes fuentes, diferentes tipos de datos, hay que almacenar en algún lado, ¿verdad? Hay que saber dónde y cómo lo vamos a almacenar, sabiendo que pueden venir datos, lo que vimos ahora, no estructurados, como texto, videos, imagen, etcétera, estructurados como base de datos, de base de datos relacionales, datos semiestructurados como archivos XML, JSON, HTML. Es importante. Y también cuando uno almacena los datos, es importante tener en cuenta lo que es la escalabilidad, ¿verdad? Y la eficiencia en cuanto al el almacenamiento de los datos. Igualmente, tener políticas de retención, políticas de seguridad, ¿verdad? Que no esté expuesto, ¿verdad? Pues con esquemas de seguridad adecuados. El tratamiento de los datos, que es la etapa número 3, básicamente cuando nosotros traemos los datos de diferentes fuentes, ¿verdad? En el paso 1, captura y generación de data, esa información viene cruda,
sea, viene de, como decíamos anteriormente, diferentes tipos de datos, viene cruda y hay que tratarla. Puede ser que vengan datos con errores, valores duplicados o que no vengan o que estén ausentes. Entonces es importante la limpieza de los datos, ¿verdad? Eh, Le ponía el ejemplo hace un rato de datos como de fecha, eh, que venga una fecha 30 de febrero. Es un dato malo, hay que corregirlo. O yo me encontraba, por ejemplo, con fechas que vienen fechas en nulos, fechas en ceros, qué sé yo, año, mes, día, se quiere tal vez día, mes, año. Ese tipo de cosas es lo que se hace en la parte bueno, está hablando de transformación de datos, pero cuando hablamos de limpieza es, pues, hay ciertos valores que vienen con errores atípicos, con datos faltantes, entonces hay que tomar la decisión si se descartan o se aplica algún tipo de algoritmo para completar el dato. Esa es la limpieza. También es importante aquí lo que es la parte de integración. Recordemos que hablábamos de que los archivos, los datos pueden ir de diferentes fuentes, diferentes formatos, entonces muy probablemente vamos a tener que combinarlos y tener una única fuente de datos que sea coherente y uniforme. Entonces, si es así, pues hay que aplicar algún tipo de integración de la data, igual que la transformación, lo que le hablaba hace un rato, eh, de los datos, si vienen un poco, por ejemplo, si es día, mes, año y nosotros se desea que cambie el formato año, mes, día, entonces, pues esa transformación hay que hacer. También es importante en ese proceso la calidad de la información de que está generando. Hay que estar revisando, evaluando los datos para ver si estos datos cumplen con integridad, con consistencia y con exactitud. Hay que aplicar calidad sobre los datos. Esta etapa de tratamiento es un poco como cíclica, esta vez la más importante porque es donde usted o uno está tratando de dejar la data lo más limpia posible. Y pues, el tema análisis, la otra etapa, el análisis, eh, aquí es importante pues elegir la técnica de análisis más adecuada dependiendo del objetivo que tenemos para el proyecto. Por ejemplo, si la técnica puede ser de estadísticas, de aprendizaje automático, o dependiendo de los datos que se tenga y las preguntas que hablamos anteriormente, el tipo estadística, las preguntas que se quieran responder. Entonces hay que seleccionar la técnica más adecuada. Igual, para la exploración de datos, eh, dentro de esta etapa de análisis, aparte de seleccionar la técnica adecuada, hay que explorar los datos. Hay que ver cómo quedó de la etapa anterior. Para eso podemos utilizar herramientas como Python, por ejemplo. Python es una herramienta ahí tiene una librería que se llama Pandas, que podemos utilizar y podemos analizar los datos. Ok, perfecto. También podemos aplicar algoritmos de análisis automático para analizar los datos. Ahí podemos, hablando también de Python, pues ahí tenemos algunas herramientas como Scikit-learn, TensorFlow, que podemos utilizar para aplicar aprendizaje automático a los datos que tenemos. Y por último, ya la entrega de la data al cliente, ¿verdad? Que es la visualización. Aquí es importante tener en cuenta el tipo gráfico, ¿verdad? Tenemos que seleccionar, dependiendo de lo que queremos mostrar o el objetivo que queremos desarrollar, pues así va a ser el tipo gráfico que tenemos que generar. Puede ser, digamos, un mapa de calor, digamos, o un pie o gráfico de barra, ya depende de, de los datos y el tipo de objetivo que estamos persiguiendo. Es importante, aparte de seleccionar el tipo gráfico, que estos gráficos sean efectivos. Recuerde que todo entra por la vista, ¿verdad? Entonces, cuando escogemos el gráfico, debemos escoger el más adecuado, de tal forma que cuando se presenten
al cliente, pues sea claro, sea legible y sea atractivo. Es importante aquí tener claro la secuencia de colores que podemos utilizar, etiquetas, y los títulos, el tipo de letra, ¿verdad? Eso es importante. Algunas herramientas que ya lo comentamos que podemos utilizar de visualización. Hablamos de Tableau, que es una herramienta que permite crear gráficos interactivos y tableros de control, muy parecido a la herramienta Power BI de Microsoft, que igual genera informes, genera visualizaciones interactivas. Podemos tener ahí un dashboard ahí con varios tipos de gráficos. En Power BI uno puede crear relaciones entre, vamos a decirlo así, relaciones. Entonces, cuando usted refresca un gráfico, los demás se actualizan. Entonces, podemos tener gráficos de diferentes tipos de gráficos que generen de la misma información diferentes vistas. Eso es importante como para el cliente. Ahora bien, si estamos utilizando Python, entonces ahí tenemos, yo anteriormente le dije que hay dos librerías que está la Matplotlib, que se puede utilizar, y bueno, y esta otra que se llama Seaword. Seaword un poco más linda, más elegante Seaword. Entonces, pues son dos librerías que podemos utilizar. Entonces, esa es la secuencia o el ciclo de vida de los datos. Y bueno, y aquí quise, la semana pasada, pues ahí llegamos al final y pues queríamos saber algunas herramientas, ¿verdad? Que se utilizan. Entonces yo le decía a los compañeros que estuvieron la semana pasada que le iba a traer esta semana algunas herramientas. Entonces, bueno, aquí para Big Data, pues podemos trabajar con Apache Hadoop, eh, está Apache Storm, está Apache Spark. Si es base de datos, podemos utilizar MongoDB. Bueno, hay bastante, ahí está SQL Server, está Oracle, diferentes bases de datos que podemos utilizar, MySQL, etcétera, ¿verdad? Ya dependiendo mucho de la cantidad de datos que tengamos. Eh, También podemos utilizar lenguajes como Python, como R, o herramientas de minería de datos como RapidMiner. Hay muchas más herramientas. A mí me gusta mucho Python, porque Python usted lo encuentra hay diferentes IDLE. Podemos utilizar el Python, ¿verdad? El entorno de Python, pero también hay otros IDLE, como por ejemplo ¿cuál es? Anaconda, Navigator. Podemos usar Python en Visual Studio Code, eh, en Spider o Spider también. Y bueno, también está el Colab de Google Colab. Y ni qué decir de nubes, ¿verdad? Como Azure de Microsoft, como AWS de Amazon y Oracle, o sí, de Oracle, que ahí podemos trabajar con este tipo de herramienta, con Python. Python es un lenguaje muy versátil, entonces a mí me gusta mucho esta herramienta. Entonces, esta filmina básicamente fue para compartir ese tipo de otras herramientas. Y ahora sí ya le robé 40 minutos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que nos toca hacer este domingo. Ya estamos en la semana 10, ya vamos de salida, el curso, base de datos 2. Nos toca hacer la evaluación número 2. Va a ser el domingo, ¿verdad? Como está en la plataforma. Se abre a la 1 de la tarde. Los temas que se evalúan, pues básicamente es lo que se ha visto hasta el momento, a la semana 10. Por supuesto que pensaría uno, ¿verdad? Que lo que entraría más es lo que no se ha evaluado, lo que se vio después de la evaluación número 1. Pero bueno, entra todo. Es importante haber participado en esta sesión porque ahí hay temas interesantes que desarrollamos. Ok, instrucciones importantes para ese día de domingo. Ya ustedes ya han hecho varias pruebas, ¿verdad? Entonces ya yo creo que más o menos saben todo, pero está por demás recordar o repasar. El examen o la evaluación dura una hora completita, ¿verdad? Entonces, por eso se indica ahí, disponga de dicho tiempo.
Esto es igual, ¿verdad? Cuando hay un examen presencial, que a ustedes se le dice, bueno, el examen empieza a la 1 de la tarde, dura 1 hora. Entonces ustedes saben que tienen que disponer de esa hora, ¿verdad? Porque tienen que ir, además tienen que prepararse antes, pero tienen que trasladarse y todo, pero tienen que estar a la 1 en punto, en el lugar que se convino, porque va a ser la prueba. Entonces, disponga, ya sabemos que es el domingo a la 1, entonces dispongamos de esa hora. Y ya sabemos dónde es, que es aquí en la herramienta, en la plataforma. Con respecto a, con respecto a los intentos, solamente tenemos un intento, solo uno. O sea, no hay espacio para otro intento. Entonces, iniciamos la prueba y sabemos que hay que terminarla. Tenemos la hora para terminarla. La prueba del punto 3 estará disponible el domingo a la hora indicada, a la 1 p.m. O sea, antes de la 1 no va a estar disponible. A la 1 se libera. El punto 4, una vez que usted inicie la prueba, asegúrese que concluya el examen. Como el examen está programado para 1 hora, entonces la herramienta, pasada la hora, se cierra automáticamente si ustedes no han terminado el examen. O sea, el examen es de 1 hora. El cuestionario, pues, se cierra a las 2 p.m., ¿verdad? Empieza a la 1, termina a las 2. Ahora, el examen no es tan duro, tiene 18 preguntas. De esas 18 preguntas, 11 son de selección y 7, no desarrollo. Ya, ahorita en la otra filmina vamos a ver a qué corresponde esas 7, ¿no? Yo puse desarrollo, pero no es, digamos que no es desarrollo. A ver. Ok. Cuando le decía, ¿verdad? Son 18 preguntas. Aquí están los cuadritos de 1 al 18. Usted puede navegar entre esas preguntas. Usted lea, en este momento está seleccionando la pregunta número 1. Pero si usted se quiere pasar a las 7, entonces da un clic así al 7, a la celda 7, y entonces ahí podría ver la pregunta 7. Igual, o sea, esos cuadritos que ven ahí, esa navegación es para eso, para poder navegar entre las preguntas. Cuidadito, le dan terminar el intento. Lo dejé ahí, al final dice terminar intento. Eso es cerrar el examen. O sea, cuidadito, le damos un clic ahí porque solo tenemos un intento, ¿verdad? No tenemos dos intentos, solo uno. Entonces, cuidadito y le damos ese terminar intento. Igual creo que ahí le pide una confirmación, pero tratemos de no darle. Siempre en la evaluación le va a aparecer un temporizador, ¿verdad? Donde le indica cuánto es el tiempo que les queda. En este caso, en esta presentación, pues dice que nos quedan 58 minutos y 55 segundos. ¿Ok? Es importante verificar eso porque recordemos que tenemos 1 hora nada más. Y lo que le decía de la composición del examen, que son 11 de selección, 11 preguntas vendrán como lo que está ahí, donde usted tiene que escoger una opción, el A o el B o el C o el D, la que estén ahí, ¿verdad? Es de selección única. Y 7 preguntas, que está la pregunta y le sale un cuadrito donde dice elegir. Entonces ustedes expanden ahí ese elegir y le salen las opciones. Entonces, no sé, por ejemplo, si sale la pregunta, eh, el video es un tipo de dato, ¿qué tipo de dato es una imagen, digamos? Una imagen o un video. Entonces ahí le dan en elegir, ahí le aparecen varias opciones, entonces usted escoge, bueno, es no estructurado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay 7 preguntas de ese tipo, en total son 18 preguntas. Eh, no se atengan, consejo, uno sabe cómo funciona esto, ¿verdad? Pero no se atengan de que como es virtual y tenemos los libros por ahí en digital, simplemente sale la pregunta y vamos y buscamos. No se atengan a eso, ¿verdad? Porque 1 hora se pasa muy rápido
Y aunque está esa opción, ¿verdad? Y que pueden buscar la pregunta y todo eso le consume mucho tiempo. Yo lo que siempre les aconsejo es que estudien, ¿verdad? Que estudien eh, para que no anden ahí corriendo. Y si no me equivoco, este es el final de la presentación. Y no sé si tienen alguna consulta sobre el instrumento de la semana, que es la evaluación número 2. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. Igual, recordemos que tenemos ahí el foro de consultas, donde nosotros los tutores tenemos ahí un tiempo para, para responderle, ¿verdad? Si tienen una consulta sobre algún tema, ahí se puede hacer y el tutor correspondiente le va a responder. Todo claro. Sí, Sí, no, excelente. ninguna. El examen no está tan Muy bien. complicado. Nada más ahí repasen un poquito y yo sé que le va a ir bien porque el examen, pues, y es importante participar en estos espacios previo al examen, ¿verdad? Es importante, siempre hay tips ahí que uno trata de dar ¿verdad? Para el examen. Bueno, muchas gracias entonces a todos los que participaron, a los que vayan a ver esta grabación en diferido. Yo voy a subir la grabación, si no hoy en la noche, porque como es muy grande, entonces genera su tiempito. Si no, mañana a primera hora, antes de las 9, ya estaría subido en la plataforma esta grabación para que todos aquellos la puedan reproducir. Agradecerles de nuevo por el espacio, este momentito que hemos compartido. Les deseo éxitos a ustedes en esta prueba, lógicamente también en el curso y por supuesto en la carrera, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias por compartir el espacio. Pura vida, buenas Muchas noches. gracias, profe. Hasta luego, suerte a todos. Buenas noches, gracias. Chao.